Hola, soy Guillermo Zuluaga y les tengo una información extraordinaria el día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son las normativas que los productos necesitan en la Unión Europea. Vamos a responderte preguntas muy importantes, preguntas como, por ejemplo, ¿el producto que tú estás vendiendo es un producto legal? ¿Qué certificados necesitas tú para tus productos? ¿Conoces a todas las responsabilidades en el momento de vender los productos en estos países? Ojo, de pronto tú vives en la Unión Europea, de pronto no. Esta información que te vamos a compartir es una información de oro. Y tengo a dos personas súper valiosas, extraordinarias el día de hoy. Está aquí con nosotros Antonio González de Micumo y tenemos al famoso Ansi de Importalia. Y entre ellos dos nos van a contar cosas aquí que los van a dejar a ustedes. Wow. Así que comencemos contigo, Antonio. ¿Cómo ves el día de hoy? Pues muy bien, hola Guillermo, hola Ansi. Hoy la verdad es que creo que es muy deseada esta charla. Yo no soy el experto, es Ansi, por eso lo tenemos aquí. Pero después de tanto tiempo en Amazon, en el e-commerce, yo creo que lo que se va a resolver hoy, o la formación, o digamos la explicación que nos va a dar Ansi, es de las preguntas más repetidas que nos han hecho, ¿no? ¿Qué certificados necesita mi producto? Este producto, cuando le pongo mi marca, ¿qué responsabilidad tengo? Y yo creo que este tema legal ya es hora de que se resuelva, ¿no? Entonces, pues yo le pido a todas las personas que estén viendo este vídeo porque le haya llamado la atención el título o porque estén buscando esas respuestas que queden aquí hasta el final porque se van a resolver todas. Así es. Perfecto. Algo que va a pasar acá, Antonio, es que vamos a prevenir desastres. Eso es lo que veo yo. Bien, Así, bien, bien explicado, sí. Yo creo así, que eso lo resume todo muy bien, ¿no? así. Además, Así que, Ansi, muchas gracias por estar acá. Te dejamos entonces aquí a que te presentes, a que nos empieces a compartir la información. Yo estoy aquí listo para tomar notas y, bueno, a aprender. perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, Antonio. Un placer, como siempre, estar aquí. Y bueno, pues al final es esto, como tú bien has dicho, venimos aquí a prevenir desastres, pero auténticos desastres, porque esta parcela de normativa de productos y demás es el gran desconocido, es de lo que no se habla, no es una información que esté en boca de todo el mundo. Sí que conocemos ChatGPT, conocemos Alibaba, conocemos muchas cosas, pero lo que es la parte de responsabilidades, como que no pensamos que no va con nosotros o que no, nadie nos explica claramente que, oye, hay unas ciertas cosas que tienes que previamente mirar antes de empezar a comercializar, importar y demás, y son de suma importancia hasta el punto de que esta parcela, cuando se descuida, quiebra empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, es decir, es importante todo lo que vamos a hablar y bueno, mi misión aquí hoy es daros la foto grande de qué trata todo esto, cuáles son los roles, las responsabilidades, hablaremos de certificados, cómo evaluarlos, dónde buscarlos, hablaremos de un montón de cosas y obviamente pues si me tenéis que hacer preguntas y la comunidad luego tiene preguntas adicionales, pues dejaremos en los comentarios un enlace para que me podáis solicitar una reunión gratuita para que os pueda pues, dar más información si algo queda en el aire, ¿no? Entonces, de primeras me vais a permitir que comparta la pantalla porque, bueno, pues tengo una pequeña presentación aquí preparada para que, bueno, pues ilustrar un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Es decir, normativa de productos dentro de la Unión Europea, que lo hacemos conjuntamente, yo como ANSI, como CEO y fundador de Importalia, una academia de importadores, una empresa que asesora y gestiona todo tipo de proyectos de importación, y Imperio Ecom, que pues bueno, ya lo conocéis todos, obviamente si no, no estaríais aquí. Y bueno, ¿quién narices es ANSI y por qué está aquí hablándome de estos temas, ¿no? Pues bueno, en primer lugar soy autor del libro Importar sin miedo. Soy responsable regulatorio en mi empresa de importaciones y soy responsable de calidad de la norma ISO 13485 y desde el 2007 pues llevo todo el tema de logística, aduanas, soy responsable de compras y actualmente pues estoy manejando presupuestos de compra que se acercan peligrosamente a los 2 millones de euros y bueno, pues para que entendáis un poco de que colaboro con la Cámara de Comercio actualmente también como ponente y formador, con lo cual, pues bueno, que entendáis que sé un poco de lo que estoy hablando. Debido a mi trabajo, pues he tenido que viajar a China en multitud de ocasiones y lo que os vais a llevar
de esta formación es, bueno, pues eso, la foto grande del mundo normativo que, bueno, yo sé que puede no sonar muy apetecible, pero vais a ver lo importante que es y bueno, pues porque es una asignatura que yo le dedico un módulo completo dentro de mi programa de formación para que entendáis la importancia que tiene, porque puede llegar a ser bastante complejo y hay conceptos que igual nos cuesta un poco digerir, pero vamos a intentar hacerlo de tal manera que nos resulte comprensible, fácil de entender y demás, ¿no? Entonces, lo que te vas a llevar de esta formación, pues obviamente está dirigido a importadores, dueños de e-commerce, vendedores de Amazon, todo aquel que venda productos que se trae de terceros países sobre todo, y que, bueno, pues digamos, veamos cuáles son los productos que tienen requisitos, cuáles son los roles y las responsabilidades de los vendedores, compradores, importadores y demás, qué es el marcado CE, ¿no? Que esto es el distintivo por excelencia de certificación de productos, qué tipo de documentos hay que tener para poder demostrar conformidad. Hablaremos un poquito de luego los requisitos que hay de los distintos tipos de proyectos que vamos a poder gestionar a nivel de importaciones. Pues bueno, hay una serie de requisitos dentro de los manuales, los etiquetados y demás. Y bueno, luego, como hemos dicho, habilitaremos un enlace por si surgen dudas o preguntas y cualquier cosa más allá, ¿de acuerdo? Así que si os parece interesante el menú de hoy, pues arrancamos y vamos a por ello. A mí siempre me gusta un poco empezar a plantear este tema en el sentido de que, decir, oye, ¿te suena de algo todo esto? ¿Normativa de producto? ¿Marcado CE? Tal. El primer error que cometemos todos siempre es presuponer que esto es responsabilidad de mi proveedor. No, mi fabricante tendrá todo, tendrá lo que hace falta, si no, no lo podría estar comercializando. Y esto no es así, esto no funciona así. Las fábricas en Asia y en cualquier país en vías de desarrollo, digámoslo así, se dedican a fabricar. Es decir, tienen los medios, las herramientas, el conocimiento, los ingenieros para poder fabricar productos, pero no son expertos regulatorios, no están al tanto en todos los países, en Australia, en Asia, en Singapur, en Canadá, en lo que pasa allí en relación a normativa local. Son muy poquitos, y insisto, muy poquitos los que tienen todos los documentos al día, porque ya a lo mejor tienen su propia marca que están comercializando directamente o a través de algún distribuidor ya establecido en esos países. Y recordemos que esto no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del importador. El importador es responsable en el mercado donde comercializa de velar por el cumplimiento normativo de producto. Y esto era la segunda clave, es decir, presuponemos que no tenemos ninguna responsabilidad. No, tú eres responsable, eres 100% responsable y ahora veremos hasta dónde puede llegar a ser. Y bueno, muchas veces la gente se pregunta ¿a qué productos le afectan normativas? ¿Vale? Tengo que decir que todos los productos, sin excepción, repito, sin excepción, están sujetos a algún tipo de normativa, regulación, reglamento, directiva, requisito, todos. Es mi deber averiguar cuáles son, porque a veces es tan sencillo como etiquetar, pero a veces es más complejo y necesita de algún tipo de certificado, licencia, etc. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que por muy sencilla que sea la mercancía que me voy a traer, véase por ejemplo textiles, pues bueno, textiles tienes que tener un análisis de composición de fibras y una serie de instrucciones que luego siempre cortamos con las tijeritas, ¿no? Porque nos molestan, pero esas cosas vienen por normativa, es decir, hay siempre algún tipo de requisito que tenemos que cumplir. Y el más básico es que en las mercancías que se venden en un país, las instrucciones, el packaging, la información que acompaña ese producto, como mínimo tiene que estar en el idioma oficial del país. Entonces, esta es la primera barrera, y yo conozco una señora que se traía ropa de Brasil que se lo pararon porque el etiquetado venía correcto, pero venía en portugués. Con lo cual, pues bueno, hay que tener ojito con esto porque aunque tenga una categoría muy baja en cuanto a riesgo de producto, pues me pueden aplicar este tipo de cosas. Y cuando hablamos de normativas y cuando hablamos de este tipo de cosas, el problema es que hay no se habla de esto. Yo no conozco ni un solo asesor que le dé importancia a este tema. Y esta asignatura es el segundo módulo que tengo en mi academia. ¿Por qué? ¿Por qué está tan al principio? Porque es un pilar básico de cualquier negocio. Es decir,
Siempre decimos, no empieces a construir tu casa por el tejado, sino que cimenta bien. Pues este es un cimiento y de los gordos, ¿de acuerdo? Porque puede llegar a ser complejo y lleva su trabajo, y lleva su tiempo a adaptarse a todos los requisitos, con lo cual hay que prestarle mucha atención. Y lo que pasa ahí fuera muchas veces es que yo me voy a montar en el coche y si decido no ponerme el cinturón de seguridad, yo sé que si la policía me para me va a multar, pero no tengo ni idea de qué puede pasar si no cumplo con algún requisito normativo de producto. Entonces, esto es un poquito lo que voy a intentar englobaros hoy, porque si no cumplimos, si no tenemos un producto conforme, las consecuencias para mi empresa pueden ser paradas en la aduana, o sea, es decir, que no me dejen introducir esa mercancía, no me generan el DUA, no me dejan nacionalizar esa mercancía. Y ahí va a pasar dos cosas, te van a decir, o destruyes la mercancía o devuelves la mercancía a origen, cubriendo tú, que eres el importador, con todos esos gastos más las posibles sanciones. Ojito con esto, ¿vale? En el peor de los escenarios, te pueden obligar a una retirada forzosa del producto del mercado, ¿vale? Si entendemos lo que es esto, tú imagínate que has vendido 10.000 cargadores de celulares y resulta que empiezan a explotar o tienen algún problema y tal, y la autoridad verifica que tú no has hecho tu trabajo a nivel normativo y no hay papeles, no hay documentos, tal, te dicen, oye, vale, pues retíralos del mercado. Dile a tus clientes que te lo devuelvan y enfréntate a las posibles indemnizaciones, aparte de la sanción que te pueda meter la autoridad competente. No es broma esto, ¿vale? No es broma y estas cosas pasan. De hecho, hay páginas de la Unión Europea donde luego se reportan y se comunican este tipo de cosas. Lo que pasa es que no son tan virales y guays como puede ser la última aplicación del ChatGPT. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues nuestra misión aquí es decir, vamos a contarlo todo, vamos a intentar, por lo menos que se conozca, darle un poquito de visibilidad a esto porque es serio, es importante y no hay que tomárselo a broma en ningún caso. Y claro, yo me he encontrado muchas veces decir, si yo llevo no sé cuánto tiempo y nunca ha pasado nada. Claro, si pasa. Yo sé que la aduana es un coladero y a veces es una lotería que te toque o no te toque una inspección o lo que sea. Pero tú juegas la lotería un día. Vamos a poner mejor el ejemplo de la ruleta rusa. Tú empiezas a dar así, ¿no? Llegará el momento en el que te toque la bala. Con lo cual, pues bueno, es un riesgo calculado si no vamos trabajando desde ya en verificar cuáles son las normativas que me aplican a mi tipo de producto y vamos a verificar que estamos cumpliendo y tenemos todos los documentos pertinentes que podemos necesitar. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, pues siempre hay una figura legal que te protege, que es la presunción de conformidad. Es decir, claro, si no hay motivos de peso, no hay una denuncia, no hay una inspección aleatoria, no hay alguna cosa relacionada con el código arancelario que haga saltar una inspección en la aduana, pues no tienen por qué pedirte nada, porque presuponen que tú sabes lo que estás haciendo. Y aquí es donde lo que explica un poco, porque ahí yo me atrevería a decir el 80% de los productos de consumo no cumplen. No cumplen. Y esto es una cosa que las directivas de nuevo alcance de la Unión Europea intentan cada vez estrangular más en la soga, para que cada vez haya menos de esto. Y para que cada vez el chino de turno, por poner un ejemplo, lo tenga más difícil si no cumple, si no es cumplido. Y para que el importador que, o bien por desconocimiento, o bien por querer saltarse las normas a propósito, porque todo esto lleva, podemos imaginar que puede llevar algún tipo de gasto. Pues bueno, que cada vez pase menos, ¿no? Entonces, todo está enfocado a que cada vez sea más complejo, más difícil jugar en esta partida si no dominamos las reglas. Y cuando hablamos de comercio, yo tengo, a lo mejor yo estoy aquí en España y tengo un proveedor en Madrid, pues, bueno, ese juego se llama parchís. Pero cuando ya nos metemos a importar productos, ya el tablero se convierte en ajedrez. Las normas se complican, los movimientos ya hay distintas reglas, se suman más reglas. Entonces, tenemos que entender que es mi responsabilidad velar por todo eso, enterarme de qué va todo esto y ponerme manos a la obra para de alguna manera dormir tranquilo y que mi negocio no vea tambalear sus cimientos porque he descuidado esta parcela, ¿vale? Hasta aquí todo bien, chicos. Te quería hacer una pregunta, Ansi. Has dicho esto que me parece relevante, ¿no? Porque hay muchas personas que compran el producto en almacenes ya aquí, es decir, no son los importadores. Y es la misma responsabilidad, es decir, yo si compro a un fabricante o a un importador aquí en España, en el caso en el que estoy yo, tengo que controlar los certificados del producto de manera igual que si yo lo importase.
o No, es no diferente? exactamente, pero ahora vamos a eso. Es decir, Vale. eh, vamos a hablar de... voy a enlazar esto con roles y responsabilidades, ¿vale? Los actores económicos, según normativa, son básicamente cuatro, ¿vale? Está el fabricante. Luego puede haber, en Europa hay una figura que se llama FREP o representante autorizado. Luego está el importador y luego está el distribuidor, ¿vale? Se establece que cada uno vigila al anterior, ¿vale? Eso es como se supone que en un mundo ideal todo funciona y todos están auditados y es responsabilidad de todos velar por el cumplimiento normativo. Esto en la práctica no sucede. ¿Por qué? Porque no se conoce. Y tú le compras en una empresa en Madrid, ¿tú qué vas a pensar que a lo mejor se lo está trayendo de fuera y no está él por desconocimiento cumpliendo? Entonces, claro, yo cuando me empecé a formar, y llevo años y años formándome en tema normativo por mi puesto de trabajo de responsable de calidad, claro, mi proceso de auditoría en mi empresa, da igual de dónde venga el proveedor, ya cambia. Es decir, yo ya no puedo comprar a cualquiera porque yo tengo implantado un sistema de gestión de calidad donde tengo que hacer una homologación de proveedores y una homologación de producto. Entonces tengo un proceso en el cual yo tengo que pedirte cierta cantidad de documentaciones para comprobar que tú estás haciendo bien tu trabajo, si no, no puedes ser distribuidor mío. Entonces, de esa manera, pues sí, sería conveniente siempre tirar del hilo y decir, oye, lo que comercializas es legal, te has asegurado de ello, porque aunque seas distribuidor y no tengas directamente de responsabilidades penales, pues te pueden fastidiar el negocio. Pero la responsabilidad recae al que tú le compras, no es la misma categoría de responsabilidad. ¿Vale? Claro, tienes la factura a donde lo has comprado, ¿no? Entonces Correcto. tienes ese descargo de responsabilidad en cierto modo, En ¿no? ese caso sí, si es un proveedor nacional europeo, pues es más laxo, o sea, es más liviano, ¿no? El comprar y vender, sí, pudiendo dormir tranquilo porque no recae sobre mi empresa, sobre mi CIF o sobre mi DNI esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Y si es fabricante local, es decir, si yo compro dentro de Europa y soy, o sea, de fábrica a mí y le ponen mi marca, sí que tengo que tener, sí que soy yo el responsable, ¿no? Sí, ahora luego Como hablaremos de, fabricante. de esto, de qué Ok. pasa en el momento en el que tú le pones tu marca y tu logotipo, porque esto es una cosa que se recomienda y es una trayectoria natural en el crecimiento empresarial y de diferenciación del producto, pero tenemos que entender lo que eso implica. ¿De acuerdo? Ujú. Porque siempre hay una mayor tranquilidad, porque tú para poder establecerte como fabricante en España, por ejemplo, pues tienes que pasar por el ministerio y tienes que coger tu licencia, y te tienes que dar de alta, con lo cual ya te informan de cómo hacer las cosas bien. Es mucho más improbable que incumplas, a no ser que sea por malas prácticas, ¿vale? Porque información ya tienes. La importación es diferente. Pero ahora veremos lo que implica lo del personalizar tu producto y lo que hay que tener en cuenta ahí. Pero antes de eso, quiero un poco volver a la importación, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar con un proveedor asiático, que es lo que hacemos la mayoría, ¿no? Traemos productos de China, de la India, de cualquier otro sitio. Y quiero que entendáis que normalmente se trabaja en tres tipos de proyectos. Uno es el producto ya hecho, es decir, me gusta un producto, lo importo tal cual, lo comercializo, vale, fácil. El segundo tipo de proyecto es lo que se llama el ODM o el Original Design Manufacturing, que es que yo cojo un producto de un fabricante y lo modifico de alguna manera, le añado, le quito funciones, le cambio el packaging, le pongo mi logo, le cambio los colores, bueno, pues le cambio las características técnicas un poquito dentro de lo que el proveedor me permita, y eso es ya una semifabricación, ¿de acuerdo? Y luego está los proyectos OEM, que son el Original Engineering Manufacturing, que es básicamente yo te entrego planos de diseño y te digo, fabrícame esto, ¿vale? Es un producto que se diseña o se fabrica específicamente bajo tus requerimientos o tus especificaciones y demás. Entonces, estos son los tres tipos de proyectos que más se utilizan a la hora de la importación, y cada cual pues tiene unas responsabilidades distintas, y la responsabilidad documental y demás cae en distintos tipos de personas, y se tiene que trabajar de distintas maneras, ¿vale? Y esto, yo os pregunto, es decir, ¿qué pensáis? Tenemos proyecto 1, producto ya hecho, producto 2 ODM, producto 3 OEM. ¿En qué fase, dónde entran en juego las normativas? ¿Qué pensáis? Mm, Yo diría en todas, ¿no?
Es decir, cada una diferente. Ahora ya no voy a pasar el quesito del Trivial, no lo sé, pero... No, pero estás en lo cierto, es decir, muchas veces presuponemos que si nos traemos un producto hecho está allí la responsabilidad, pero no es así. Es decir, las normativas se aplican a los productos. Si entendemos al principio, cuando he dicho que todos los productos sin excepción, pues se refiere a esto, a que todos tienen sus normativas. Lo que pasa es que la documentación puede tener que estar a mi nombre o puede estar a nombre del proveedor. Esa es la básica diferencia. Y luego la gran pregunta es decir, ¿qué pasa si le pongo, empiezo a personalizar mi producto, que es lo que hace la mayoría, no le pongo mi logotipo, mi marca y tal? Pues esto te convierte en fabricante. Y claro, la gente dice, hostia, de puta madre, qué guay, ¿no? Es decir, si es tan fácil, pues yo le pongo mi logo, mi marca al producto, tengo esa categoría, me publicito como tal, qué guay, ¿no? Que de puta madre. No seamos cabrones, vamos a contarlo todo, ¿vale? Porque hay muchos infoproductores o muchos cursos que he visto yo por ahí, que tal, que te dicen, venga, empieza con dropshipping, cuanto antes le pones el nombre a tu producto, que tal, que lo personalizas, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y me parece de puta madre, ese es el camino, ir escalando, ir mejorando, ir personalizando cada vez más tal, pero cuéntalo todo, cabrón. O sea, tienes que saber que cuando te conviertes en fabricante, tienen que estar a tu nombre todas las documentaciones, certificaciones y demás que aplican a tu producto. Y adquieres la responsabilidad civil y penal de cara a ese producto. Y esto es lo que no te cuentan, esta es la parte menos graciosa de esa cosa, porque todas las directivas de producto y las normativas de producto te dicen dentro de eso que pasa esto, que si comercializas con tu marca tu producto, te conviertes en el fabricante. Y enlazado a este vídeo, en la descripción, vamos a dejar el enlace a lo que se llama la Guía Azul. La Guía Azul es un documento legislativo europeo donde en el punto 3 te detalla específicamente esto. Es un documento legal donde se habla de las normas generales de comercialización, importación y demás referidos a productos en general, que está muy bien que os lo leáis si no tenéis ni idea de lo que estamos hablando aquí el día de hoy, que os va a venir muy bien. Y esto tenéis que conocerlo, tenéis que saberlo, porque la gente muchas veces se lanza y aplica pues estrategias empresariales sin saber muy bien lo que están haciendo, y estas cosas luego nos pueden pasar bastante factura. Porque muchos productos, en una amplísima gama de productos, lo que precisan es de lo que se conoce como el marcado C, ¿de acuerdo? El marcado C es un simbolito de la Unión Europea que probablemente todos conoceréis, ¿vale? Además, de hecho voy a compartir la pantalla un segundito para que lo veáis, porque está bastante gráfico en la presentación que tengo aquí preparada. El marcado C es esto, ¿vale? Es un símbolo, ¿vale? que se le coloca a un producto que tiene unas determinadas medidas, unas determinadas configuraciones, que lo que te viene a decir es que ese producto cumple con las normativas que le sean de aplicación. Pero cumplir con el marcado CE no es tan sencillo como colocarle ese símbolo al producto y decirle al proveedor que lo coloque, sino que tenemos que entender que hay una documentación que soporta eso. Y eso pueden ser, pues en primera instancia, ensayos de laboratorio, que hayan ensayado X condiciones que demuestren que ese producto es seguro, que no se le prende fuego, que, bueno, pues que no se rompe con facilidad, que está cumpliendo con temas de baja tensión, compatibilidad electromagnética o cualquier tipo de normativa que le puedan afectar a tu tipo de producto. Y hay dos maneras de hacer esto, el marcado CE simple y el marcado CE con 4 numeritos. Los 4 numeritos identifican a lo que se llama un organismo notificado. Un organismo notificado pues puede ser TÜV, SGS, Intertek, DECRA, pues hay un montón de organismos notificados que, digamos, te evalúan a ti y a tu producto y te evalúan tu proceso o tu ruta de evaluación de conformidad para decirte ellos, mediante su certificado, que tú estás cumpliendo. Entonces son las dos maneras que hay. En algunas categorías, como pueden ser productos sanitarios, es obligatorio, en otras, como es juguetes, pues no es obligatorio. Entonces tenemos que averiguar siempre pues, qué nos dice la normativa de cuál tiene que ser el camino para hacerlo. Y cuidado con esto, porque, bueno, esto se falsifica mucho en China, por ejemplo,
¿vale? Te colocan un simbolito que no, solamente hay un marcado CE porque esto que estáis viendo a la derecha, que son marcas que se le parecen, es una marca registrada que tienen los cabrones en China, se llama China Export, ¿vale? Bueno, cualquier cosa que se le parezca no es un marcado CE y las reglas de etiquetado tienen una serie de normas y de configuraciones, ¿vale? Y ojo aquí, no todos los productos precisan de marcado CE, ¿vale? Y además, de hecho, es ilegal colocarle un marcado CE a un producto que no lo precisa. Es decir, textiles no le aplica, con lo cual no tiene que llevar, no veréis ningún pantalón ni ninguna camiseta que lleve ese simbolito porque no le es de aplicación. Pero pues bueno, hay determinadas categorías, pues todo lo que se enchufa a la corriente, juguetes, bueno, hay una serie de categorías que conforme vayamos subiendo en riesgo, pues precisan de ese marcado C. Y básicamente siempre va asociado a decir qué probabilidad hay que algo salga mal y alguien resulte perjudicado o el producto dañe a alguien, pues cuanto más subimos en esa categoría, más probable es que incluso tengamos que marcar CE con organismo notificado, ¿vale? Es una de las recomendaciones, sobre todo para los principiantes, que nosotros siempre hemos hecho. O sea, porque muchos dicen, oye, voy a vender mordedores para bebés que se venden mucho. Y es como decir, a ver, a tu hijo le dejarías que cualquier cosa se llevase a la boca, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que venden, ¿no? Igual que hay algo que también es muy recurrente, sobre todo para las personas que al principio nos contactan, decir, oye, voy a vender juguetes eróticos. Ahora, juguetes eróticos es algo que va a estar totalmente en contacto con el cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú le vas a poner tu marca al producto, tienes que tener muy controlado todo esto. No digo que no se pueda hacer, Claro, claro. pero no sé, siempre lo recomendamos en un punto más avanzado, en el que ya tienes un poco de experiencia en todo lo que es el protocolo de un negocio y después ya te metes en productos mucho más complejos, ¿no? Entonces, claro, siempre en fin, era simplemente un apunte. Correcto, correcto. Estoy escuchando con los dos oídos abiertos, Nancy. Además, de hecho, siempre hay lo que se conoce, hay una directiva europea que se llama la Directiva de Seguridad General de Productos, que si no encuentro una norma directamente aplicable, esta es la que me aplica. Si alguien luego quiere que me rellene el cuestionario y le mando cuál es para que lo pueda revisar. Pero al final todo esto se resume en que tienes que dominar la ley, tienes que dominarlo y saber lo que estás haciendo y tienes que tal, porque luego no le puedes echar la responsabilidad a tu proveedor, no le puedes echar balones fuera porque eres tú, viene a tu nombre, lo nacionalizas tú. Entonces es como que, bueno, pues si nadie me cuenta esto y no puedo empezar a tirar del hilo, pues puedo verme en una situación de interrupción de mi negocio o incluso de cierre de negocio que pues no es la primera vez que se podría haber visto, ¿no? Entonces, Europa legisla, Europa tiene reglamentos, directivas que son las guías de decir, oye, ¿qué hay que cumplir? Y luego mediante las normas armonizadas que se llaman, o los estándares armonizados, es lo que luego ya te dan los requisitos concretos por cada tipo de producto. Y averiguar esto no es tarea fácil, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ponerse en manos de expertos y pedir ayuda si acaso. Yo luego os enseñaré cosas para que podáis ir verificando, porque hay páginas, es información de dominio público, ¿vale? Y gratuito. ¿Qué pasa? Que es tremendamente complejo, si no tengo ni idea, ponerme en las páginas de la Unión Europea y en los BOEs y en todas estas cosas que hay a investigar si no me ponen un poquito en el camino, y es que es lo que voy a intentar haceros hoy. Pero Sí, bueno, es muy confuso, ¿eh? Al principio cuando comienzas es muy confuso, no sabes a qué puerta llamar, entonces pues está bien apoyarse en profesionales, sobre todo las primeras veces y después también, ¿no? Pero sobre todo para tener esa pequeña orientación. No es necesario que tú controles todos los puntos de tu negocio, sino que controles quién sabe todos esos puntos de tu negocio y los delegues, ¿no? sí. Entonces ese es un poco el apunte, ¿no? Yo además tengo una máxima en mi empresa y como empresario, y que bueno, pues tengo un presupuesto anual dedicado a formación y entiendo que es el único camino, pero al margen de eso me gusta rodearme de gente que sabe más que yo. O sea, yo por ejemplo, hablando de la última vez que nos reunimos, yo no tengo ni idea de Amazon, pues oye, recurro y os pido ayuda. Y para que me explico, entonces claro, que no pasa nada, pero no seas el más tonto de la clase, pero
¿Me explico? Es decir, no tienes que saberlo todo, pero por lo menos, y yo tampoco lo sé todo. Yo como formador, hay veces que un alumno me viene y me pregunta cosas que yo no sé responder, pero te puedo asegurar que por mi trayectoria, mi experiencia y mis cosas, tengo el teléfono del que sí lo sabe. Entonces, Exacto. al final, cuando nos metemos en este mundo, yo entiendo que muchas veces es abrumador, puede resultar un poco complejo. Y yo siempre pongo el símil de, vamos a imaginar esta rueda antigua, ¿no? De los años 20 o de la época de Chaplin, que tenía la rueda enorme detrás y la pequeñita o sea, la enorme delante y la pequeñita detrás, ¿no? ¿Recordáis? Pues claro, poner eso en marcha tiene que costar una barbaridad, pero una vez que coge inercia, eso ya no hay quien lo pare. Entonces, empezar a trastear esto puede resultar un poco abrumador y complejo al principio, pero es necesario que lo hagas, y lo que quiero transmitir es que es necesario que entendáis de qué va todo esto y que hay empresas que se dedican a asesorar, o yo que te puedo echar una mano y a través de Guillermo, tal. Es decir, bueno, pues que nos utilicéis para averiguar de qué va todo esto, y en medida de lo posible pues os echaremos una mano siempre que podamos, y por eso estamos haciendo este tipo de directos que creo que tienen un alto valor. Siguiendo un poco con el hilo, hemos empezado a ver que vale, el marcado CE es lo que en Europa máximamente domina a la hora de certificación de productos, y es lo que te pueden pedir, y hemos dicho que esto no es solamente el simbolito, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso, es decir, el marcado CE implica un proceso de evaluación de conformidad, y implica una serie de procesos que el fabricante ha tenido que realizar para demostrar esa conformidad. Entonces, hay una serie de documentos que soportan eso, ¿vale? ¿Qué tipo de documentos son? Pues bueno, en primer lugar, los certificados que te emiten o ya sean organismos notificados o los propios laboratorios de ensayo, que están soportados por ese ensayo. Es decir, los test report o los informes de laboratorio son los que ensayan X condición y dicen que este producto pues, no tiene sustancias prohibidas, o cumple con la normativa de baja tensión, o cumple con la no sé qué de compatibilidad electromagnética, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pedir estos documentos a nuestros proveedores para poder evaluar si está en el camino. Luego, una vez que tenemos esto, hablando del fabricante, tiene que emitir o tiene que elaborar lo que se llama la declaración de conformidad, que es básicamente un documento que elabora el fabricante donde detalla que he seguido esta ruta, he aplicado estas normas y así lo firmo y lo sello y te lo mando. Esto muchas veces yo con experiencia con mis proveedores incluso les tengo que mandar yo las plantillas rellenadas y ponerles en camino y saber hacerles esto. Luego le siguen obviamente pues manuales de usuario, etiquetados de producto que tienen que tener una serie de simbolitos, y muchas veces si ahí mismo le dais la vuelta a la pantalla del ordenador o lo que sea, os daréis cuenta que hay unas pegatinas que tienen un montón de simbolitos, un montón de dibujitos y de cosas y de datos que no entendemos de qué van, pero es porque esa empresa está cumpliendo con temas normativos, o sea, no vienen ahí al azar, vienen porque pues, bueno, se está cumpliendo con la normativa europea, con la FCC o con cualquier otra que sea de aplicación. Entonces, tenemos que entender de qué va todo esto, y por ejemplo en España tenemos empresas como Homologic que nos pueden echar una mano muy, muy buena en esto, que son consultoras especialistas en esto, al margen de que también se me pueden hacer consultas a mí y demás. También tenemos que entender que se me puede en España, por ejemplo, requerir una licencia previa. Es decir, a veces no es tan sencillo como ir fuera a comprar y ya está, sino que me pueden pedir que me dé de alta en algún sitio, por ejemplo, en productos sanitarios y alimenticios y demás, tienes que tener una licencia de la Agencia del Medicamento, con lo cual, pues bueno, tenemos que enterarnos de estos requisitos antes de hacer nada. Y como yo siempre digo, evaluar a la hora de empezar a traer productos. Yo siempre puse en la otra ponencia un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Si me pongo la piel, por ejemplo, yo tengo un gimnasio y me quiero traer productos de fuera para aumentar mi volumen de negocio o lo que sea. Oye, pues primero tráete pesas, que no tienen muchos requisitos, y luego piensa en traerte batidos o proteínas o cualquier otra cosa que tiene una normativa más exigente, ¿no? Entonces, evalúa la categoría de riesgo de tu producto antes de hacer nada. Y en base a esto, sabemos que tenemos que pedir documentos, certificados, tenemos que pedir tal. La siguiente pregunta es, ¿sabes evaluar esos documentos? Es decir, ¿sabes interpretar de lo que te están mandando si es legítimo o no es legítimo? Y aquí, pues bueno, voy a compartir pantalla porque tengo un ejemplo que es bastante gráfico. A ver si me dejaba esto. Espérate un segundito. Ahora.
Por desgracia, los certificados falsos abundan muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez, gracias a labores como esta y de la divulgación que tenemos ciertas personas que estamos en este mundillo, pues intentamos de alguna manera concienciar a la gente de que, oye, tenéis que pedir esos certificados, tenéis que pedir tal, proveedores en Asia, igual que te pueden intentar estafar y hacerte mil perrerías, pues también te falsifican, te falsean, y hay organismos que emiten certificados que a priori tienen buena pinta, que no tienen ningún tipo de validez. Y aquí os he puesto un certificado que a priori, el de la izquierda, o sea, a la derecha según lo miréis, ¿no? Pero a la izquierda en pantalla, que a priori es válido, y el de la derecha que no vale ni para limpiarte el trasero con él. Tenemos que fijarnos en que estas certificaciones tienen que tener una información mínima. Tiene que estar identificado el fabricante, su dirección, tiene que estar identificado el producto y su nomenclatura de SKU. Tiene que cuadrar con lo que yo estoy queriendo comprar, tiene que tener la relación a la directiva y a las normas armonizadas que hacen mención a ese producto, y tiene que tener un número de certificado y un test report que tiene su número ahí, que de alguna manera tengo que pedirle a ese proveedor que me proporcione para cotejar que pertenece a ese producto y que está ensayado conforme a esas normas que ahí ponen y demás, y que luego con todo eso me elaboren la declaración de conformidad. Muchas veces este tipo de certificados, pues obviamente no pueden venir como el de la derecha con tachones y con historias, no se pueden ocultar, y muchas veces te ocultan el nombre del fabricante o del holder, ¿no? del aplicante de ese certificado, porque no estás tratando con el fabricante, con lo cual también te sirve de filtro para auditar proveedores. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha te pone Certification ECM Mark, o sea, te están diciendo que puedes poner ese tipo de marcado al producto, el que aparece arriba en el medio de... ¿Eso qué mierda es? O sea, que eso no es ningún tipo de símbolo de conformidad. ¿Me explico? O sea, Es un poco ahí el mapa de Europa, ¿no? Como diciendo, sí, sí, ahí se bueno, puede. es un logotipo que se ha inventado esa empresa para de alguna manera pues decir que, oye, tú puedes poner esta marca, pero que no es una marca de conformidad, pero si te fijas te ponen el CE ahí abajo. Pero, por ejemplo, este es un certificado falso de mascarillas FFP2 que audité en su día cuando la pandemia, que claro, pues yo que conozco las normativas, el estándar estaba mal, bueno, y ellos, el ECM, no sé ni quiénes son, pero no están en potestad de emitir un certificado de mascarillas, que son productos son EPI, es decir, eso ya les obligaba a intervención de organismo notificado, tendría que ser un organismo notificado el que emite el certificado, no ellos no son organismo notificado, con lo cual, bueno, pues lo mires por donde lo mires, este certificado no es válido. Pero si te lees la letra pequeña, te ponen el remark aquí debajo, que está un poco tachado ahí, pero este documento está expedido en una base voluntaria. Tócame los huevos, ole tu polla. Todos los certificados se emiten en base voluntaria. ¿Me explico? Es decir, esto es totalmente inapropiado que lo ponga un certificado. Bajo el requerimiento del fabricante. Eso es obvio. En nuestra opinión, pero ¿quiénes cojones sois vosotros para dar opinión? No funciona así una certificación. Una certificación certifica, no da opinión. Ellos están poniendo aquí, es nuestra opinión que la documentación técnica recibida del fabricante es satisfactoria con los requerimientos de ECM. Pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Me explico? Es decir, no es ECM, es la normativa, como pone aquí en la otra, la N550003-2015, tal. Eso tiene mejor pinta, pero esto, claro, muchas veces no nos leemos ni siquiera el certificado y no entendemos que bueno, que solamente con leerlo pues nos puede dar una pista de que esto es papel mojado, no sirve absolutamente para Sí, nada. pero eso es para ti, ¿vale? Vamos a ponernos en el papel de una persona que no ha visto esto nunca, ¿no? Obviamente se tiene que apoyar en personas como tú o en agencias o en personas que sepan verificar esto, pero ¿qué claves le darías tú a grosso modo para una persona que un proveedor de Asia o de donde sea le envía esto? ¿Qué tiene que mirar? ¿Qué es lo que Mira, tiene que saltarle las alarmas para decir, esto no me convence? Pues mira, primero lo que estáis viendo, es decir, si tiene cosas tachadas o lo que sea o tal, fuera directamente.
Si tiene mucha letra pequeñita, como tiene aquí abajo, pues no me gusta, ¿vale? Y es que el formato correcto es la que está descrita en la parte de la izquierda, es decir, oye, hemos ensayado esto con la compatibilidad electromagnética 2014-30 EU, ¿vale? Te están poniendo primero ya las directivas, te está poniendo quién es el aplicante, dónde está, quién es el fabricante, dónde está, en este caso coinciden porque lo ha solicitado el mismo fabricante, pero lo podrías solicitar tú también. Y te está diciendo, venga, estamos evaluando aquí una cámara digital y los modelos que hemos evaluado son este y este. Perfecto, hasta aquí de puta madre. Y lo hemos ensayado bajo la directiva correcta, que es la de compatibilidad electromagnética, que aquí tengo que saber cuál es la directiva. Si no, no tengo mucha manera de poder evaluar este tipo de documentos. Porque si yo conozco la directiva, sé que estas normas armonizadas que te ponen aquí los estándares, los related standards, son los correctos conforme a esa normativa. Por eso te digo que esto es complejo y exige un nivel de conocimiento bastante amplio ya a la hora de poder auditar y verificar este tipo de documentos. Pero sobre todo lo que me va a dar la buena pista es cuando yo reciba el reporte de esto, si me lo proporcionan, eso es un punto número uno, que cuando llegan a ese punto muchas veces, no, es que es un documento confidencial. No. Estas cosas se expiden precisamente para que cualquiera tenga acceso a ello y para que el fabricante pueda demostrar que estoy cumpliendo. Con lo cual, no te pueden decir ninguna cosa de que no es que milongas, no. Son documentos que se expiden para esto. Y ese ensayo hay que verlo, hay que cotejar que está cubierto ese producto con esas referencias, con ese número de SKU, irse a las últimas páginas y verificar las fotos de laboratorio que aparecen con las distintas condiciones de ensayo que correspondan a lo que tú quieres comprar. Ese sería un poco el camino básico y coger, por ejemplo, en todos los certificados que se precian, aquí, por ejemplo, arriba a la derecha se ve muy pequeñito, no se aprecia casi, pero están los datos de la empresa que ha certificado esto. Ahí están los datos del laboratorio y hay un address de Certificate Verification, es decir, hay un email donde tú le mandas esto y le dices, oye, esto está correcto, está en vigor, está no sé qué, y te van a responder y te van a decir sí, no. Ahí es donde quería llegar, ¿no? Es una Claro, manera muy fácil de corroborarlo. ¿Quién ha certificado esto? claro. Corrobóralo. Y obviamente mira si la fábrica es la misma con la que tú estás hablando, búscalo en Google Maps, que es tan sencillo como eso. Si todo va encajando, pues después corrobóralo, pero si algo ya no te encaja porque el fabricante que está en el certificado es otro, pues fuera directamente, Claro. ¿no? Entonces son O, pequeños claves, obviamente, para corroborar después, pero al menos quiero que la gente que esté viendo esto que diga, esto sí y esto no, ¿no? Porque la vale. primera vez que te enfrentas a esto, si a mí me mandan el de la derecha hace 10 años, yo digo que, ok, que es muy Sí, bonito, es sí, el sí, símbolo sí, no de nada más. Europa, De hecho, ¿sabes? Entonces, pues eso es... Yo tengo una pregunta aquí, dime. una pregunta, Ansi. Digamos que la persona en realidad no vio esta clase y compró un producto, lo trajo a Europa y lo trajo con un certificado como el de la derecha. ¿Ok? Bueno, probablemente le van a poner, se va a meter en problemas, le van va a tener multas, bueno, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero aparte de eso, cuando él ya trajo un montón de productos, ¿qué tan fácil es corregir ahora el problema? Prácticamente esos productos Bueno, hay que pues botarlos a la basura o tiene forma de él no poder... tienen por qué, pero habría que certificar de verdad ese producto y ver si cumple. Porque luego con carácter retroactivo no aplica tanto las correcciones de mercado, porque si tú, aunque vayas un poco más tarde, te pones al día y el producto no cambia, no hay un rediseño, no hay unas nuevas aplicaciones, unas nuevas funciones, puede valer para ese producto que ya se trajo en su día. Obviamente puede tener carencias o cosas de etiquetado manuales y tal, pero lo que quiere ver al final las autoridades también te dan flexibilidad si has trabajado en esto y algo tienes. Porque ellos pueden también entender que a lo mejor tú no eres la mayor expertise o la mayor autoridad en este tipo de terrenos, pero si tienes el certificado de la derecha, por lo menos tienes algo, pero es que hay gente que no tiene nada. Hay Ok. fabricantes y tal que no te pueden proporcionar absolutamente nada porque no han hecho nada. Y por desgracia, este tipo de empresas, como el ejemplo de la derecha, hay empresas que te mandan este tipo de certificados que tienen buena pinta a priori, si no entendemos y no sabemos, claro, es muy complicado que tú sepas de leyes y de las normas y la tal, aunque tienes que empezar a saber un poco cada vez más, pero que hay gente que te emite este tipo de certificados a golpe de talonario.
Es decir, aquí, por ejemplo, yo sé que este producto, si me hubiera traído estas mascarillas, sé que no se han ensayado conforme a ninguna norma europea 100%. ¿Por qué? Ok. Porque esto es una cosa que tienen estas empresas que yo no sé por qué lo tienen, pero cuando me metí a mirarlo, ellos tienen una cláusula en su página web donde explican qué es este certificado y es simplemente una precertificación como que demuestra que el fabricante se ha informado de cuál sería el camino y eso es lo que está certificando ahí, pero nada más. Con lo cual no se está cumpliendo realmente, no ha habido ningún ensayo, no se ha verificado la filtración, es decir, para un EPI sería una falta gravísima. Y obviamente si tienes esto en un EPI, no es lo mismo que si lo tienes en un cargador, porque no tiene la misma categoría de riesgo, pero si lo tienes en un EPI, te pillan y pasa algo y alguien le entró una neumonía o coge el COVID, es decir, tienes un problema. Tienes un problema y serio, ¿vale? Por eso también es verdad, luego hablaremos de cuáles son las categorías más jodidas de productos, pero bueno, al final se trata de que entendamos que cuanto más alto riesgo tiene mi producto, pues más alto requisito y más cuidado tengo que llevar con todo esto. Y respondiéndote, Antonio, un poco lo que has comentado antes, es decir, yo no tengo ningún problema en comprarle un proveedor que el certificado está a nombre de otro fabricante, pero tengo que entender que estoy trabajando con una trader. Es decir, no tiene ningún problema. Es decir, si el producto está certificado. Pero si la empresa con la que yo hablo no es Shenzhen, PA, Times Technology Co. Ltd., pues no estoy comprando la fábrica, simple y llanamente. Entonces no habría ningún problema. Pero sí que es interesante que hayas comentado eso. Y una vez que tenemos el certificado y el ensayo, lo que tenemos que pedirle al fabricante es que me redacte la declaración de conformidad, ¿vale? La declaración de conformidad, pues bueno, es un documento donde el fabricante luego jura y perjura que su responsabilidad ha hecho todo ese trabajo y ha realmente aplicado la implantación en su línea de producción de esos controles de calidad, esos ensayos, esas cosas y tal, y bajo esas normas y tal, y tienen que tener, pues bueno, los detalles del fabricante, el nombre del producto, la referencia de los reglamentos, las normas armonizadas, el organismo notificado se aplica o no aplica, que eso no siempre aplica, y luego tiene que haber un cargo de CEO o de responsable de la empresa que firma, sella y pone fecha a ese documento, y es un documento que redacta puede ser un Word, no tiene que tener pinta de certificado, pero entendamos que el certificado y la declaración de conformidad no es lo mismo, y en China siempre cuando dices CE certificate, y así lo llaman a todo, y ellos no saben redactar este documento porque no han recorrido todo el camino de la certificación de producto normalmente, y el que lo sabe, de que de primeras te manda un documento que tiene más o menos esta pinta, de puta madre. Pero por mi experiencia es un 15, un 20% de los proveedores que suele haber por nicho los que están en este camino porque ya tienen mucha experiencia en mercados europeos, que a lo mejor no suelen ser nuestras primeras opciones porque son un poco más caros, pero cuando empezamos a entender que un ensayo de laboratorio puede costar algunos cientos de euros, algunos miles o decenas de miles, empezamos a entender que a lo mejor este que me vendía un poco más caro resulta que es mucho más barato que si me pongo yo a hacerlo por mi cuenta. ¿De acuerdo? Porque, bueno, cuando soy yo el fabricante, pues tengo que hacer yo todo esto. Tengo que solicitar yo todos esos ensayos, contactar con laboratorios, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, colaboro con Kima para este tipo de cosas que son una mano aliada en Asia que te hacen este trabajo y te ayudan en este proceso, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay que ya ponerse en manos de los propios laboratorios y mandarles ese producto para que lo evalúen si no hay nada hecho. ¿De acuerdo? ¿Cómo vais por ahora? Pues con mucha Excelentemente. información, yo Yo estoy tomando un montón de notas, está todo súper interesante, Ansi, de verdad que sí. Yo estoy intentando sacar también los aprendizajes que después intentaré compartirlos, pero bueno, me parece que estamos poniendo sobre la mesa, estás poniendo sobre la mesa algo muy importante para que no se compliquen demasiado, claro, no Porque se compliquen demasiado, sino que Estoy, anden con estoy, cuidado en eso. estoy intentando que veáis, sin meterme en profundidad en todo esto, porque yo obviamente en la academia lo detallo y lo expando mucho más y hay tutoriales muy precisos de cómo analizar cada documento y tal, pero la pregunta siempre es, vale, ¿y por dónde cojones empiezo yo a evaluar requisitos y demás? Pues bueno, tienes, desde mi punto de vista, 4 opciones. Tienes los consultores, que, bueno, igual que yo, pues mentorías personalizadas y demás y tal, pues tienen un precio y no suelen ser baratos, sobre todo si son específicos. Pues, tienes el código arancelario
y ahora os compartiré cómo nos va a ayudar el código arancelario para evaluar los requisitos del producto. Tienes herramientas en internet y demás, o sea, de ahí ahora os compartiré una herramienta brutal para empezar a verificar normativas, que os va a venir muy bien, porque claro, si empezamos a trastear por internet te puedes volver loco, pero loquísimo para buscar normativas. Y luego, pues eso, el punto último, pues por tu cuenta y riesgo, ¿no? Es decir, yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y empiezo a tirar y voy dando tumbos, ¿no? Porque antes de ver ver las herramientas, voy a comentar cuáles son las categorías jodidas de producto, ¿vale? Para que tengamos por lo menos un listado de pensármelo 2 veces antes de meterme en esa categoría de producto, si no tengo ni idea y todo esto me está sonando a chino lo que estamos hablando en el día de hoy. Productos sanitarios, ¿vale? Más alta categoría imposible, están ahí los in vitro, están los medicamentos, están tal, cosméticos, ¿vale? Las cosméticas, los suplementos alimenticios están altamente regulados, ¿vale? Químicos, juguetes, productos eléctricos y electrónicos, es decir, básicamente todo lo que se enchufa a la corriente, y vehículos y sus partes, ¿vale? Estas serían, digamos, las categorías así, a grosso modo, donde yo a lo mejor no me metería de primera si no tengo experiencia previa, ¿vale? Porque algunas de ellas implican que tengamos organismo notificado, licencias previas incluso, y bueno, pues tienen altos requisitos. Entonces, hemos dicho 2 herramientas que os voy a dar, que estos son pepitas de oro orísimo, que están directamente sacados de tal y como yo lo explico en la academia, que es la manera más sencilla y más rápida que yo tengo para poder evaluar los requisitos. Y hemos dicho en primera instancia el código arancelario, ¿vale? Y esta herramienta que os voy a enseñar ahora os sirve para Europa, pero también os puede servir los que estáis en el otro lado del charco. Es decir, si estáis en Latinoamérica o estáis en otro país, también os puede servir, y ahora os explicaré cómo, para poder evaluar los requisitos que hay, porque aunque bueno, en muchos países fuera de la Unión Europea, digamos fuera de Australia, Estados Unidos y Europa, las normativas son bastante más laxas, las aduanas, bueno, pues hay a veces que, bueno, si tienes un poquito de contactos y de pasta y de tal, pues todo como que se queda en familia, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero en todos los países, en todos los productos, ahí estos requisitos pueden ser menos o más, ya dependiendo de cada país, pero os voy a enseñar cómo empezar, por dónde empezar a tirar del hilo. Y para eso necesito el código arancelario, y necesito el código arancelario completo, ¿vale? Recordamos, el código arancelario son de 6 a 10 dígitos, necesito los 10. ¿Vale? No me vale la genérica, me tengo que tener toda la nomenclatura combinada para que la herramienta me dé lo que yo necesito. Tiene un pequeño inconveniente porque los códigos arancelarios, aunque son específicos de producto, hay algunas veces que la categoría es y los demás, ¿vale? Y ahí te meten todo lo que no está específicamente contemplado en el código arancelario. Con lo cual, pues bueno, ahí tengo que ser yo, tener una capacidad de evaluación y una capacidad de dominar más o menos lo que estoy buscando para ir a buscar eso, ¿vale? Y siempre recuerdo que en este punto de cómo se obtiene el código arancelario. El código arancelario, en primera instancia, te lo puede decir tu proveedor, pero yo no me fío una mierda de lo que me diga mi proveedor, porque hablando con 5 proveedores de un mismo producto, me pueden pasar 2 o 3 o 4 códigos arancelarios distintos y al final, ¿cuál es el bueno? Tengo que coger esos códigos arancelarios, irme a mi agente de aduanas y verificar que ese es el que aplica a mi producto. Y en última instancia, verificar con las notas explicativas que te puede proporcionar el agente de aduanas que eso realmente ese es el bueno y el que se ajusta a mi producto. Y una vez que tengo esto, comparto pantalla, os explico dónde tenéis que ir. Vamos a cerrar esto. Os vais a Trade Europa. Dejaré este enlace en la descripción del vídeo también, para que lo tengáis. Me voy a esta página de la Unión Europea, que esto es una herramienta del Access to Markets que no estaba en mis tiempos, y esta es una herramienta brutal que, aparte de darme indicadores y darme una serie de informaciones de mercado y tal, para los tipos de requisitos de importación es fundamental.
Entonces, lo que yo hago en esta herramienta, veis, me pide aquí el nombre del producto o el código SA, que viene a ser el código arancelario, ¿de acuerdo? Si yo meto aquí el nombre del producto, no siempre me va a dar el resultado, porque yo he probado meter osito de peluche y no me da ningún resultado. Entonces, hay determinadas cosas que por búsqueda de palabras clave sí te da un resultado, pero con lo que no fallas es con el código arancelario. Entonces, yo lo que he cogido es un código arancelario de una máquina, ¿vale? De una máquina de estética de las que yo vendo, y le he puesto país de origen China, país de destino España, buscar, ¿vale? Y me despliega en primera instancia el código arancelario, me indica cuál es el que aplica, o sea, este es el mío, en este caso soy los demás, ¿de acuerdo? Y esto es nuevo, no sé por qué pongo aquí que tenga en cuenta que existen sanciones sobre algunos productos respecto a China, pues cuando me dice esto, pues algo ha pasado y tengo que consultar aquí a ver si mi producto tiene algún tipo de restricción o lo que sea. Pero una vez que vengo aquí a los resultados del código de China a España, pues me dicen aquí una serie de informaciones, me dice el arancel que paga mi producto, que en este caso es un 3,7 y no hay otro tipo de gravámenes. Aquí me podrían salir los antidumping y todo este tipo de cargos extra que puede tener mi producto. Me dice en los impuestos, pues bueno, pues el 21% de IVA y poco más. Y luego empezamos, aquí hay un desplegable que dice requisitos de importación. Este es el que me interesa. Entonces yo le doy a desplegar y me dice requisitos generales, ¿vale? Pues Commercial Invoice, Custom Declaration Value, Freight Documents, Freight Insurance, Packing List, Proof of Origin, Singular Administrative Document, que es el DUA, pues me da los requisitos documentales a la importación, que bueno, pues esto ya entendemos que lo conocemos y no es lo que nos interesa, sino nos interesan los específicos. Yo despliego aquí el específico, entonces me empiezan a decir General Product Safety, la Directiva General de Seguridad de Productos, requerimientos de importación para armas de fuego y no sé qué, no sé cuánto. Como estoy en este caso en un código arancelario que ponía y los demás, pues me salen un montón de cosas que no me aplican, con lo cual yo para poder empezar a trabajar esta herramienta correctamente tengo que entender muy bien mi producto y saber que, oye, pues en este caso no es un arma de fuego, no es un producto que contenga fluoratos ni gases de efecto invernadero, pero sí es un equipo eléctrico electrónico. Pues yo le pincho aquí y me va a dar una serie de legislaciones y de cosas que le aplica la WEEE, que es la Waste of Electrical and Electrical Equipment, el ROS, que es de Restriction of Hazardous Substances, sustancias prohibidas, y bueno, me da una serie de desplegables aquí donde me manda el CELEX y me manda los anexos de los documentos regulatorios oficiales de la Unión Europea que tengo que empezar a leer y a entender, y me hace aquí un resumen bastante completo y bueno de todos los requisitos y me da, por ejemplo, los contactos de las instituciones oficiales que hay en mi país, donde yo puedo empezar a llamar a la autoridad competente y decir, oye, me quiero traer esto, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Tengo estos documentos, me lo podéis evaluar y pedir ayuda, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las autoridades competentes? Que son, ¿qué? Son funcionarios. ¿Cuándo te van a responder? Pues cuando les dé la gana a ellos. Tienen de plazo 3 meses para contestar consultas, pero están ahí, es decir, por lo menos tengo a alguien a quien llamar, aparte de que puedes consultarnos a nosotros y demás. Tienes ahí las cosas. Entonces tú empiezas a pinchar en los enlaces y demás y empiezas a ver que, oye, pues aquí hay cosas que aplican y demás. Entonces, bueno, pues aquí tienes una buena base. ¿Cómo utilizo esta herramienta, por ejemplo, si estoy fuera de España y quiero revisar si hay algún requisito? Pues yo voy a poner en país de origen, en este caso, yo os recomendaría que pusierais España y me lo quiero llevar, pues, ¿dónde estás tú, Guillermo? Yo estoy en Estados Unidos. A ver, ¿cómo lo pondrían aquí? USA. USA de pronto. A ver. No sé si saldrá a Estados Unidos, porque como allí están los de la FDA, vamos a ver, Letonia, Israel, Hong Kong, Etiopía. Ahí lo vi. ¿Eh? Sí. ¿Dónde? La E. Ahí está de ojito ahí. Más abajo. La E más abajo. Vale, Estados Unidos, ¿vale? Buscar, ¿vale? Pues me va a decir, no me va a decir, ¿vale? Preguntas frecuentes. Pues aquí te dan enlaces
te da enlaces para seguir, pero en este caso, por ejemplo, no me está dando mayor información. Hay veces que cuando, por ejemplo, Trade Barriers, pues mira, me voy aquí a Trade Barriers, obstáculos comerciales, tengo que irme aquí a buscarlo. Tengo que ir a buscarlo porque allí, por ejemplo, sé que está la CPSCIA, está la FDA, y todo ese tipo de cosas, pues, pero aquí me da ya, por ejemplo, me da dónde puedo, por sectores y por país y por medidas por sector, dónde puedo ir a buscar. A lo mejor es más fácil si pongo a lo mejor, vamos a poner Chile. Vamos a poner Chile, a ver si nos da requisitos específicos. No, esto lo han quitado. Antes estaba igual que lo hemos visto en el ejemplo de Europa, estaba para el resto de países. Pero bueno, hay enlaces aquí en los Trade Barriers, enlaces rápidos en los Trade Barriers es donde tengo que empezar a bucear para averiguar cuáles son los de mi país, ¿vale? Y te van a dar más o menos la misma información y te van a dar de los contactos de lo que vienen siendo las autoridades competentes de México, Ecuador, Colombia, Argentina, Estados Unidos y cualquier cosa de estas para empezar un poco a tirar de esto. Y ahí también te vendrán las cosas comunes y bueno, te hablarán de la FDA y te hablarán de lo que del Infamed o del bueno, de la autoridad competente que corresponda en cada país, ¿vale? Entonces, esta es una muy buena herramienta que sí que es verdad que está hecho y creado para la Unión Europea y para que sea muy específico cuando traes cosas desde hasta, pero a la inversa también funciona y hay a lo mejor algunos países que porque no lo tengan actualizado o por lo que sea no aparezcan, pero hay muchos países que también te lo va a dar de esa manera tan desplegable y tan sencilla como nos ha dado el ejemplo que hemos visto de China a España, ¿vale? Luego la otra herramienta que os quería enseñar es la herramienta interactiva de DECRA, ¿vale? Este enlace lo tendréis en la descripción del vídeo, para que, bueno, de alguna manera también podáis, esto solamente sirve para la Unión Europea, por desgracia no está disponible o no conozco donde habría una cosa parecida para otros países, pero esta es una herramienta muy sencilla en la que te hace preguntas, tú le vas contestando y con tu producto en mente te va a decir las normativas y te vas a poder descargar las normativas y las normas armonizadas de ese producto. Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo rápido pensando en un osito de peluche, ¿vale? Un osito de peluche. ¿Está su producto destinado a utilizarse con tensiones tal? No, porque no está. Es un osito de peluche, no está conectado a la corriente, ¿vale? Le voy a marcar que no. ¿Es su producto un equipo o componente destinado con finalidad eléctrico-electrónico? No. Estas preguntas las hacen precisamente porque sabemos que las normas eléctricas tienen su aquel. ¿Es su producto un juguete? Pues aquí le diría que sí, porque es un osito de peluche y puede ser que no lo sea porque a lo mejor, yo qué sé, lo puedo utilizar para otro fin, pero normalmente entendemos que sí sería un juguete. ¿Es su producto un aparato electrónico? Me lo vuelve a preguntar porque muchos juguetes también tienen pilas y tienen conectividad electrónica y eléctrica y tal. ¿Tiene su producto impacto sobre el consumo de energía? Pues no. ¿Es un producto de embarcación, de recreo? Pues tampoco. ¿Es un producto artículo pirotécnico? Pues tampoco. Evaluación concluida. Estas preguntas van a ir cambiando según los vamos respondiendo y te dice directivas a aplicar juguetes. ¿Vale? Pues le pincho ahí y ya me da aquí el texto legislativo y las normas armonizadas y me los puedo descargar, aparte de que me da una explicación así resumida de todos los requisitos que tendría que aplicar para la evaluación de mi producto. Entonces, esta es la manera más rápida y más sencilla de ir a los textos legales y las normas armonizadas que aplican y en base a eso poder también, como hemos visto los certificados, evaluar de cuando me proporcionan un certificado si tiene coherencia con esto y si están, porque muchas normas se actualizan y la norma de compatibilidad electromagnética hace unos años, hasta el 2014 fue una y después de eso fue otra. Entonces, como las normas se van actualizando, tenemos que estar siempre al día y aquí siempre vamos a tenerlo todo actualizado y demás. Entonces, bueno, pues con todo esto yo creo que tenéis ya una foto grande, tenéis una introducción bastante profunda y tenéis unas herramientas súper potentes para poder ir a verificar requisitos y demás. Y yo, pues bueno, al margen de que ahora respondamos una serie de preguntas que me habéis pasado,
lo resumo aquí, lo dejo aquí para que, bueno, a partir de aquí, pues bueno, me podáis consultar cosas específicas y que generar preguntas. Y os pregunto, Guillermo, Antonio, ¿cómo estáis? ¿Estáis con el culo torcido o os habéis, os habéis podido mantener al hilo de todo lo que hemos dicho? Ahí está, excelente. Esta última herramienta me gustó mucho, no la conocía. Que esa es muy buena, sobre todo porque yo estoy nada más pensando en la persona que nos está viendo, que tiene tanto miedo a los certificados y tal, y la intención de este vídeo es al menos darle esa tranquilidad, o al menos que tengan la tranquilidad de que no le están engañando, ¿no? Entonces, mira, Decra, por ejemplo, es ¿qué producto vas a vender? ¿Necesitas certificado? Oye, contesta 5 preguntas. Si después, a partir de ahí, la respuesta es muy compleja, ve a corroborar lo siguiente, o tú solo, tú sola, o apóyate en agencias o en ANSI o Claro. digamos, en expertos en este tema, ¿no? Pero claro, es que hay veces que es tan abrumador, es muy abrumador esto de los certificados y Sí, sí, de sí. todo. Pero yo Porque, siempre aconsejaría decir, utiliza las dos. Yo, además, de hecho, lo hago así. Yo cuando voy claro, a plantear un producto que no domino del todo, o que es nuevo, o que no tal, siempre utilizo las dos herramientas en conjunción. ¿Para qué? Para tener un doble checking. Y para esto recuerdo que la de Access to Markets es muy potente, muy completa, pero tengo que tener el código arancelario exacto y haber verificado que ese es el correcto. Es decir, hay, no obstante, en cualquiera de los casos, un trabajo previo que tengo que dominar, pero sí. efectivamente. Sí, las dos, o sea, en ese orden diría yo, ¿no? Un poco esta última y después la otra, porque con el código arancelario, porque lo dice, a veces también la primera vez que recibes un código arancelario dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Dónde pongo esto? ¿No? ¿Para qué sirve esto, no? ¿Para qué No, no, sirve es el código que, arancelario? mira, No, no solamente es para ver cuántos impuestos paga, que también. O sea, pero tenerlo en cuenta. fijaros os voy a contar una pequeña historia, porque fijaros lo importante que es dominar también el código arancelario. Es decir, yo he buscado un código arancelario de una máquina de estética que comercializo yo, que claro, hay otro que también es aplicable a ese tipo de cosas, siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Entonces, ¿qué pasa? Que en estética general ese es el código arancelario y perfecto, pago un 3,7 y demás. Pero si yo no me hubiera tomado la molestia de estudiarme el TARIC y las notas del código y tal, yo no me habría visto la situación de poder ahorrarme ese 3,7% en unas máquinas que su función principal es de masaje. Y ese masaje, si son aparatos de masaje, ya tiene otro código y tiene la peculiaridad de que el arancel es cero. Con lo cual siempre, pues bueno, no es cuando se trata tienes que dominar todo esto, porque no tienes que pagar ni de más ni de menos, tienes que pagar lo que corresponda. Y muchas veces, claro, Hacienda está encantadísima de que tú pagues un 3,7 aunque no te toque. Y ellos no te van a decir, oye, te has equivocado. Te van a decir, si quieres hacerlo a la inversa, sí te van a decir, oye, aquí te has columpiado y no tal. Pero es interesante siempre verificar lo que se está haciendo para hacerlo bien. Si ya le has pagado a Hacienda, Santa Rita Rita, y ahora protéstalo, ¿no? Ahora protéstalo. Correcto. Entonces, bueno. Yo tenía algunas preguntas, ¿vale? Sobre todo de que he ido recordando de muchas cosas que me han dicho. Esta creo que te la he hecho antes, no sé si te la he hecho o no, no la tengo tachada. Si mi fabricante está en Europa, tengo que estar pendiente exactamente de los mismos certificados que si está fuera. No, porque la responsabilidad cuando el fabricante está dentro de la Unión es el máximo responsable legal, ¿vale? Es más importante cuando está fuera de la Unión. Pero sí es de buenas prácticas, porque el distribuidor también tiene que de alguna manera auditar a su proveedor. Entonces, bueno, no está de más que decir, oye, tú me quieres vender esto, demuéstrame que lo has hecho correcto y que tienes el marcado C y tal. Yo por eso, por ejemplo, lo tengo por proceso. Es decir, es una norma dentro de mi empresa, porque tengo un sistema de calidad que me obliga a registrar todo esto. Entonces, Po- Podríamos decir que el fabricante es más, o sea, es casi más seguro que tenga todos los certificados, sí, aún así tenemos que seguir corroborando, ¿no? Ahora correcto. entendéis por qué yo me gusta trabajar con proveedores en Europa, ¿no? Pero bueno, eso ya no es excluyente, no es excluyente. Que también te he visto ahí la foto de Guangzhou y ahí tenemos una foto Guillermo y yo, ¿eh? ¿Qué más tenía por aquí? Eh,
Tenía una que obviamente si puedo fiarme de que si mi proveedor me envía unos certificados, si puedo fiarme de él, yo creo que lo has Absolutamente explicado no. perfectamente. Sí, o sea, esto es Eh, igual que cuando yo aconsejo, cuando vamos a Alibaba, por ejemplo, a buscar proveedores, que yo siempre digo, ostras, auditoría, cotillea el perfil y tal, no sé qué. Claro, los certificados tienen la misma auditoría, es decir, tengo que validarlos y tengo que de alguna manera corroborar que esto no es papel mojado y que realmente sirve para algo. Bien. Y una pregunta también que has dicho, ¿cuáles son los grupos de productos conflictivos? Obviamente lo hemos repetido hasta la saciedad, que no entren ahí, sobre todo si son personas principiantes, pero ¿cuáles son los más laxos? ¿Cuáles son los nichos o de mercado? No hace falta que me los nombres todos, pero ¿cuál dirías? Has nombrado textil, que es uno en el que he Sí, estado yo bueno, mucho tiempo. Eh, textiles, bueno, pues se me ocurren también todo lo que tiene que ver con mobiliario, decoración, quizás. Eh, Sí que es verdad que, por ejemplo, los utensilios de cocina y tal, está la normativa de Food Contact Materials, pero es más de etiquetado y de ensayo de sustancias prohibidas. Siempre hay algún requisito, pero no es lo mismo que tenga un proceso de marcado CE que simplemente tengas que ponerle el vasito y el tenedor y demás y tener como un ensayo que cuesta, creo que son $350, de que, oye, que es un material no contaminante, o sea, que no desprende falatos, sulfatos y cosas de estas. Entonces, no se me ocurre decir que cuáles son las laxas, pero tenemos que pensar en la categoría de riesgo, es decir, qué probabilidad hay que eso pueda causar un daño a alguien y en base a eso decir, oye, pues si es una alfombrilla de ratón, pues no tiene casi prácticamente ningún requisito y si es una pipeta de una botella de bebés, pues seguramente sí tenga un poco más de requisito. Entonces, bueno, esa respuesta creo que es la que estaba buscando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo lo usarías tú? ¿Le tienes miedo a ese producto o te asegurarías de ese producto a la hora de usarlo? Pues mira, tu cliente va a pasar me, igual. esta Entonces no te mañana compliques. estuve en consultoría y una persona me habló de esto precisamente, es decir, yo me quería traer cascos y materiales porque yo se dedicaba en parte al tema de la construcción y demás, digo, pero ¿y si ese casco recibe un ladrillazo, se parte y el operario se abre el cráneo, la responsabilidad es tuya? Y si en ese momento eso que es un EPI, que es un producto de protección individual, no está correctamente certificado mediante un organismo notificado y tiene todo el papeleo de que ahí ya se multiplica, estás jodido. Entonces, cuidado con eso. Una anécdota, cuando nosotros fuimos la última vez a China, encontré un proveedor de máscaras de soldar. O sea, y eran súper guapas, así con dibujos y con tal. Sí. Pero claro, imagínate la certificación que tiene que tener ese cristal, porque si no te protege de una Claro, soldadura a un soldador cuando está, o sea, que puede derretir el ojo. sí, sí, mira, Entonces, eso es un EPI, es decir, los productos de los equipos de claro, protección individual entraban las mascarillas, es decir, ¿qué pasó en la pandemia? Todo el mundo, venga, vamos a traernos mascarillas. Se han ido a la mierda claro. todos. Porque claro, una vez que se pasó el estado de alarma, que la aduana ya no levantaba la mano y empezaban realmente a pedir esos documentos, por las mascarillas quirúrgicas son productos sanitarios, requieren de licencia, certificación sanitaria, que tiene altos requisitos. Y los EPI, que son los FFP2, pues igual. Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo no ha sido negocio para nadie. Y que eso yo también siempre recomiendo decir, ojo, cuidado con las modas pasajeras, cuidado con las cosas, porque, oye, yo quiero vivir de mi negocio hoy, mañana, pasado y que vivan mis hijos a ser posible. Entonces, bueno, pues nichos sólidos y nichos tal y yo qué sé, y no te compliques la vida demasiado. Y cuando vemos todo este tipo de cosas también cobra sentido lo que yo recomiendo siempre a los alumnos, es decir, oye, empieza con uno, dos o tres productos estrella y empieza con eso a crear tu modelo de negocio y luego ya diversifica, no pretendas traerte 20 millones de referencias de 20 tipos de productos porque estás viendo que no es tan fácil, no es tan sencillo. No es O no tan... empiece, o no, no empiece por el más complejo y más. Es que nos Oh, complicamos la vida a sí, veces de claro, una sí. manera. Oye, empieza por el más bajo, empieza a ver todos los obstáculos que te vas a encontrar en el camino con el camino más sencillo y después ya vas tirando para arriba, ¿no? Es que a veces, bueno, en fin, hay anécdotas mucho para esto que quizás a mí también me ocurrió la primera vez que me enfrenté a buscar productos. Voy a traer esto y aquello. Y decir, espérate". O sea, productos sencillos. A mí es que la simplicidad es lo que
es lo que es donde yo me he basado siempre, la Sobre verdad. todo si no tienes experiencia. Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia en mi nicho y tengo una categoría muy compleja. Yo estoy en productos sanitarios, estoy en la más alta categoría. Por eso te entiendo tanto también de normativas y tal, porque me he tenido que formar durante años y años y años y contratar asesores muy caros, y de hecho lo sigo haciendo, oye, de alguna manera, pues estar en todo este tinglado de una manera correcta para que no me cierren la empresa ni me pinten la cara en ningún momento. Pero si no es tu caso y es la primera vez que tienes la idea de, pues oye, sí que piénsatelo dos veces, y ojalá esta información te llegue, veas este vídeo y te haga por lo menos asesorarte correctamente antes de tomar decisiones que luego puedes lamentar. Sí, seguro que sí. Todo se puede hacer, pero que sepamos qué es lo que requiere cada una de las cosas, ¿vale? Así que yo no tengo más preguntas. Creo que están todas resueltas. No sé si Guillermo tiene alguna otra pregunta. No, yo preguntas no tengo, yo simplemente entre todas las notas que hice acá resalté cuatro cosas interesantes que quisiera pues resaltar. Primero que todo, algo que dijo Antonio, que dijiste tú, Ansi, que vale la pena concientizar, ¿no? Que toda esta información es abrumadora. Entonces tenemos que entender esa Sí. parte. ¿Ves? Y Tenemos que ser realistas, ¿ves? Porque es que si no, vamos a chocarnos con una realidad cuando tratemos de hacer esas cosas. Tenemos que venir preparados a que las cosas van a ser un poquito abrumadoras. No quiere decir que eso sea imposible. Por eso, segundo, tú dices que es importante apoyarse en profesionales, ¿ves? Eso hace que la parte abrumadora sea más sencilla, ¿ves? correcto. Porque el profesional, primero que todo, l- tiene la habilidad de enfocarnos en la parte específica que nos compete a cada uno de nosotros y entonces ya no es tan abrumador, ¿ok? Dos o más cosas. Me pareció muy importante una advertencia que hiciste al principio, que dijiste, las sanciones no son broma. ¿Ves? Que en realidad uno piensa, ay, no, eso es como cuando no voy, manejo rápido y nunca un oficial me va a parar y nunca voy a tener un ticket de tránsito. Como ¿Sabéis, decías, siete balas sabéis, hasta que a uno le toca una. ¿Sabéis dónde está el límite de las sanciones? O sea, van desde Ajá, los 150 al millón de euros. Ese es el rango. imagínate. Es decir, por incumplimiento normativo. Es decir, pueden ser una burrada. Es decir, en mi nicho, por ejemplo, son de 300 a 600 mil euros. Para llegar a eso, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que haber una muerte, tiene que haber algo grave, alguna sanción, o sea, algún juicio grave de por medio. Pero en el peor de los escenarios es lo que establece la normativa. Es decir, Mm, Y eso quiebra cualquier compañía. que yo, Eh, volviendo un poco al punto que has resaltado, es decir, yo sé que no soy el más simpático de la fiesta cuando vengo a hablar de estas cosas. Es decir, pero yo es decir, aquí estamos para hablar y contaros verdad, sí o no. Es decir, ¿queréis averiguar esto por las malas como me pasó a mí, les ha pasado a muchos? ¿O queréis que alguien te lo...? Es decir, creo que al margen de que sea una asignatura compleja de digerir, que no, a lo mejor no apetece, no es tan guay como otras cosas de las que podríamos hablar, yo digo que es absolutamente necesario y es mi deber moral y de hecho le pongo mucho hincapié en la academia porque he visto cosas que por mi trabajo y por mi condición de formador pues me han llegado y lo triste es que cuando me llega la gente con problemas y con su cuenta de Amazon suspendida o con una importación retenida en la aduana, yo ya no puedo hacer nada. Porque es como hemos dicho al principio, que lo has dicho tú, Guillermo, muy bien. Esto se trata de que toméis conciencia y que de prevenir, no de curar, porque no se puede curar. Cuando ya está el desastre montado y no hay un documento, ya no te lo van a expedir, porque un ensayo se puede tirar 2 o 3 semanas fácilmente y elaborar toda la documentación lleva tiempo. Cuando tienes el problema encima, ya no es como decir, cojo el coche sin carnet de conducir y cuando me paran me voy corriendo a sacármelo. No funciona así. Excelente. Mira, lo último que quería resaltar yo que me pareció muy sabio, muy interesante y especialmente la similitud que aplicaste tú, es la parte de que nosotros tenemos que validar los certificados. De la misma forma como buscamos en Alibaba y buscamos un fabricante y validamos el fabricante, le miramos hasta, ¿ves? Eso parece que le hacemos unos rayos X, tratamos de Sí, hacer, sí. cada vez somos mejores validando el fabricante, pero nos muestran el certificado. Ah, sí, sí, tiene certificado. Sí, esa parte la tomamos a breve, no le damos importancia. Y
como decías tú, yo no sé cuál porcentaje habrá en China de certificados falsificados, ¿ves? De esos inventados, pero yo creo que el porcentaje es alto, altísimo. Es bastante alto, sobre todo lo que pasa es que, bueno, a mis alumnos no les pasa porque les enseño a auditar proveedores serios. Entonces los serios suelen tender a tener las cosas mejor hechas, pero si es la primera vez que me entro en Alibaba y no he pasado por Imperio Ecom o no he pasado por Importalia y sé cómo hacer una búsqueda adecuada de proveedores, pues obviamente me voy a encontrar de todo. Sí. Y Entonces, hay, muy, muy interesante eso. hay certificados que son falsos, que no tienen ningún tipo de base legal o que están desactualizados. Es decir, puede ser correcto, pero estar caducado, estar con normativas antiguas o que ya no están en vigor porque lo han derogado otras nuevas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden pasar ahí. 100% de acuerdo. Ansi, pues por mi parte estoy muy satisfecho con toda la información. He tomado aquí como 4 páginas de notas. Aprendí muchas cosas. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando han aprendido muchas cosas también. Y pues aquí queda la puerta abierta para que si ustedes tienen más preguntas, debajo de este video está toda la información para que ustedes puedan contactar a ANSI o a nosotros si tienen alguna pregunta, alguna otra cosa, pero ustedes ya saben quién es el experto aquí en todas estas normativas. ¿Ves? Los invito a que vean también toda la información de Importalia, que es excelente todo lo que haces tú. Em, Me ha gustado mucho el libro de Importar sin miedo que me lo enviaste. Está súper, súper chévere, se lo recomiendo a todo el mundo. Em, y por mi parte, pues en realidad simplemente es un mensaje de gratitud contigo, porque en estos momentos en realidad lo que hacemos es educar, ¿ves? Prevenir que personas cometan errores, llevar un poquito más a nuestra comunidad a que tengan unos mejores resultados. Entonces, eso simplemente es un mensaje de gratitud. Por mi parte, ese es como mi mensaje de cierre. Ahora, Antonio, ¿qué crees tú? ¿Qué aportas tú aquí al final? Te dejo para que vayas finalizando. Pues bueno, yo recomendaría a todo el mundo ANSI porque está en el más alto rango de rizar el rizo de los nichos más complejos de todo el mundo. O sea, de ahí para abajo, para él todo es pan comido, ¿no? Entonces, bueno, fuera de broma, creo que se debe la persona asegurar mucho del tema de los certificados y no necesariamente tienes que ser un experto, mejor delégalo. En personas como delegas las fotografías de tu producto para Amazon, pues ¿por qué no delegas lo más importante que es la seguridad en tu producto, ¿no? Entonces yo sacaría un eslogan digamos, de esta conversación y serían 3 palabras, ¿no? Simplifica, valida y corrobora, ¿no? Simplifica el proceso, hazlo lo más sencillo posible, no rices el rizo sobre todo al principio, valida, con las lecciones que ya nos ha dado hoy, ya al menos puedes saber dónde están las luces rojas y después corrobóralo con profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya te da la tranquilidad y la seguridad a la hora de importar un producto, a la hora de vender un producto, bueno, ponte siempre en el lugar del cliente si quieres ser un buen vendedor. Si algún producto lo vas a usar tú, que te gustaría que tuviese. Así que yo creo que con eso cerramos y muchas gracias, Hansi. Para mí también ha sido muy enriquecedor y ahí deja tu contacto, deja todo porque eso va a ser una gran seguridad. Y aunque tú digas que hay muchas agencias, no hay tantas agencias No, no. accesibles a personas que comienzan Tienes que conocerlos, sí. y aquí traemos una para las personas que quieran, bueno, apoyarse en ella, ¿vale? Perfecto. Nada más por mi parte. Bueno, yo Alfredo, para cerrar un poco la esta, es decir, yo puedo entender que esto tiene una cierta complejidad, tiene una tal, pero tenemos que pensar que todo esto está montado y está diseñado para que haya una igualdad de oportunidades digamos, que todos juguemos con las mismas normas, con las mismas reglas y en las mismas condiciones. Y ahora, por ejemplo, empezamos a lo mejor a entender por qué unas cosas de la misma categoría de producto pueden valer más o pueden valer menos, porque este proceso de certificación, por ejemplo, tiene un precio y tiene una complejidad y requiere de personal cualificado, puede requerir de instalaciones, de ensayos, de tal.
y sé que es un tema complejo, pero que todo este tinglado no está montado para que te jodas tú y que te lo pongan difícil a ti como Antonio SL, ¿vale? Sino que está para velar por la seguridad del usuario, ¿vale? Todo esto está pensado por eso. Y son a veces, además, de hecho, cuando nos leemos la normativa, son cosas de sentido común, es decir, cosas que se dan por supuestas, pero que no están puestas ahí porque se ha establecido que tiene que haber estos requisitos mínimos y demás. Entonces, dicho todo esto, pues, insisto, informaros conmigo, con Guillermo, con quien sea, pero es decir, tenéis las vías abiertas para que por lo menos conozcáis esto, que muchas veces que es el gran olvidado, es el gran ¿no? De que, oye, esto normativa, a mí que me cuentas, ¿no? Entonces, que cojáis esa conciencia de que no, esto es tu responsabilidad y en la mayoría de las cosas va a ser totalmente tuya porque te estás tú poniendo en el rol de fabricante y estás teniendo en tu persona o en tu sociedad todo el peso de la ley a nivel de responsabilidades sin saber lo que estás, el porqué, ¿no? de eso, ¿no? Entonces, por lo menos que ya sepas lo que hay y sepas actuar en consecuencia. Excelente. Excelente, pues Ansi, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias Antonio por estar acá, muchas gracias a todos ustedes que han escuchado esta charla, bien, 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 bien pendientes, tomando notas como nosotros. Muchas gracias por estar acá y pues como siempre, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Bye, bye, bye.